Muy buenos días, bienvenidos sean a esta transmisión de la conferencia de prensa del tema Percepción de Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas. Iniciaremos en breves 5 minutos, no se despegue de esta transmisión. Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa en que se presentará el estudio Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas 2024. Este fue realizado por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión y el Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO de la Universidad Nacional. Mi nombre es Maribel Quiros Jara, soy la directora de la Oficina de Comunicación y les acompañaré durante esta transmisión. Indicarles que la misma está siendo grabada. Además, la parte de preguntas se dejará para el final, las cuales pueden realizar a través de los chats correspondientes. Nos acompañan en la mesa principal de esta conferencia de prensa la doctora Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta de la Universidad Nacional,
el doctor Diego Soto Morera, subdirector de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, la doctora Laura Fuentes Belgrave, coordinadora e investigadora del Observatorio de lo Religioso y académica de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, y el doctor Juan Manuel Fajardo Andrade, coordinador e investigador del Observatorio de lo Religioso y académico de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Y también está con nosotros el doctor José Andrés Díaz González, coordinador del programa Umbral Político e investigador del IDESPO UNA. Escucharemos las palabras de bienvenida de parte de la doctora Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta de la Universidad Nacional. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta sala de prensa, pero también a quienes nos siguen por todas las plataformas oficiales de nuestra Universidad Nacional. Darles también una cordial bienvenida a los compañeros que estarán hoy presentando esta conferencia en relación a este estudio que bien nos decía Maribel, que fue realizado en octubre del año pasado, y que sin duda alguna pues tiene esta intención de ofrecer una radiografía actualizada de las creencias, las prácticas y valores religiosos en nuestra sociedad. Sin duda alguna tenemos que reconocer que Costa Rica es un país con una rica tradición cultural y espiritual, en el que la religión ha desempeñado un papel central en la configuración de su historia, sus valores y la vida cotidiana. Y además reconocer que como toda sociedad en evolución, nuestras formas de vivir y expresar esa espiritualidad van cambiando sin duda alguna con el tiempo, y este estudio busca justamente aportar esos datos concretos para comprender mejor estas transformaciones. Los resultados que hoy conoceremos con los compañeros nos permiten no solo identificar esas tendencias en las afiliaciones religiosas y en la práctica de la fe, sino también reflexionar sobre cómo estos factores se entrelazan entre los ámbitos de la vida social, como la educación, la política y la percepción de los valores, incluso en la era digital. Los datos que los compañeros nos mostrarán también nos permiten reflexionar sobre esos cambios en la afiliación religiosa y en las opiniones sobre la enseñanza de la religión en las escuelas, y también de una sociedad que, aunque diversa en sus manifestaciones de fe, mantiene un fuerte vínculo con eso que es trascendental. Entonces, también es importante decir que más allá de estas cifras que veremos, este estudio también nos invita a permanecer en esta reflexión profunda sobre el papel que juegan las creencias en la convivencia democrática, en la toma de decisiones individuales, pero también colectivas, y en la construcción de una sociedad basada en el respeto, pero también en la pluralidad. Y es fundamental también para la toma de decisiones, tanto a nivel individual como en lo institucional. Entonces, para mí es un privilegio poder estar compartiendo en esta mañana con estos compañeras y compañeros académicos, sin duda alguna de muy alto perfil, pero también reconocer el trabajo que hacen otras personas que están detrás de esto, y especialmente también nuestros queridos estudiantes que se incorporan en estos procesos para poder generar un trabajo de muy alto nivel, de muy alta rigurosidad académica, para que nuestra sociedad cuente con la información valiosa para el debate nacional. Así que agradecemos a todas las personas e instituciones que están haciendo posible esta investigación, así como a los compañeros que están hoy aquí en la mesa principal, a quienes doy pues el espacio para conversar. En este caso, a Diego como subdirector de la Escuela de Ecuménica. Muchas gracias, doña Marianela, por sus palabras. Escuchamos ahora la introducción de la parte metodológica del estudio Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas, a cargo del doctor Diego Soto Morera, subdirector de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Extiendo un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Doctora Marianela Rojas Garbanzo, rectora adjunta, colegas de la mesa, doctora Laura Fuentes Belgrave, doctor Juan Manuel Fajardo Andrade, doctor José Andrés Díaz González, miembros de los medios de comunicación, personal académico y público, estudiantes y público general.
El propósito que nos convoca es presentar a la comunidad nacional los resultados de la encuesta Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas, derivada de una investigación propuesta y coordinada desde el Observatorio de lo Religioso de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión. Desde sus inicios, hace poco más de 5 décadas, la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional ha asumido la tarea de estudiar el lugar de lo religioso, en particular el influjo de la tradición cristiana en la sociedad costarricense. Quienes fundaron esta casa de enseñanza estaban conscientes de que el estudio detenido de lo religioso resulta una tarea fundamental, nunca accesoria, en tanto remite a aspectos constitutivos de la población. Lo anterior se explica no solo por su raigambre en la esfera privada de la existencia como fuente de sentido, por ejemplo, sino por la incidencia no homogénea de la institucionalidad, creencias y prácticas religiosas en la constitución histórica de acuerdos nacionales, también rupturas al interior del cuerpo social. Esta preocupación general adquiere una forma particular en la encuesta que damos a conocer esta mañana, cuyo objetivo general ha sido obtener información sobre las prácticas y creencias religiosas de la población costarricense, así como su percepción con respecto a los valores y problemas presentes en la sociedad costarricense. Se trata de un estudio interdisciplinario, pues solo de esta manera se puede dar cuentas de la complejidad constitutiva de prácticas y creencias religiosas y la percepción que de ello tiene la población. Este trabajo, por lo tanto, representa el esfuerzo conjunto de muchas personas e instancias, no solo la Escuela Ecuménica a través de su Observatorio de lo Religioso, sino el acompañamiento central del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, así como la participación de colegas en la comunidad epistémica de estudios socioreligiosos que integra académicos de diversas universidades del país y el aporte, desde luego, y fundamental de muchos estudiantes asistentes, como bien decía ahora doña Marianela. Es imperativo recordar que este estudio es el resultado de un largo recorrido en torno a esta forma de aproximarse a lo religioso. En 2014, en el Colegio de Periodistas, la doctora Laura Fuentes presentó un estudio sobre cambios en las creencias religiosas en Costa Rica, derivado de una encuesta telefónica realizada en octubre de 2013. Aquella investigación, publicada con el título La tibieza de quien peca y reza, cambios en las creencias religiosas en Costa Rica, sentó un precedente importante en la forma de aproximarse a lo religioso y abrió un conjunto de hipótesis de trabajo en distintos campos de interés que los colegas del Observatorio de lo Religioso han abordado por más de una década. Yo invito encarecidamente a que se revise la página del observatorio para revisar todo cuanto ha sido investigado en este tiempo. Luego, IDESPO, en conjunto con la Escuela Ecuménica, llevó a cabo en octubre de 2018 la encuesta Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas. Muchos de los datos obtenidos en aquella encuesta nos sirven de referente ahora para establecer dinámicas de continuidad y variación en creencias, valores y prácticas religiosas en la población costarricense, tal como será discutido por los colegas más adelante. Finalmente, y es la última referencia que daré, la encuesta que presentamos esta mañana se llevó a cabo del 18 al 31 de octubre del año pasado en la modalidad de entrevista telefónica a costarricenses de 18 años o más con acceso a telefonía celular en todo el territorio nacional, con una muestra de 1.302 personas seleccionadas al azar según las secuencias asignadas por SUTEL a las compañías que brindan telefonía móvil. Se trata de una encuesta con un error de muestreo de más o menos 2.8% y con un nivel de confianza del 95%. De modo que los resultados que discutiremos en adelante se derivan de una investigación que se rige por los
más altos principios de excelencia y pertinencia a los que aspira la Universidad Nacional en su acción sustantiva. No dudamos que la información generada por esta encuesta es de enorme valor investigativo y resulta, pienso, de gran interés para la autocomprensión que como nación requerimos de cara a los desafíos actuales. Doy entonces ahora la palabra a la doctora Laura Fuentes. Bueno, muy buenos días. En cuanto a los resultados, vamos a mostrar el primer gráfico. Ahí encontramos que en relación con la creencia en Dios, un 96% de la población encuestada cree en una deidad, mientras que un 4% no cree. Este último porcentaje podemos ver que se duplicó desde la encuesta realizada en 2018, es decir, que el porcentaje de personas que no creen en ninguna deidad se ha duplicado levemente. Vamos a continuar ahora con el porcentaje de la población encuestada según su práctica religiosa actual. Hallamos que casi el 50% de costarricenses se definen como personas católicas, le siguen las personas cristiano-evangélicas con un 31%, y los creyentes sin una afiliación religiosa con un 16%, así como quienes pertenecen a otra religión con un 3.4%. Dentro de estas personas que pertenecen a otra religión encontramos principalmente testigos de Jehová, mormones y judíos. Al comparar estos datos con los resultados de la encuesta que realizamos hace 6 años, hallamos que la población católica, como pueden ver en el gráfico, habría descendido casi 3%, es el color morado el que corresponde al 2018 y el color amarillo el que corresponde al año 2024. Igualmente, la población cristiana evangélica habría aumentado casi 4%. Los creyentes sin religión se mantienen prácticamente estables. Anteriormente ascendían a 16.5% y actualmente conforman un 16%. Y los creyentes de otras religiones habrían aumentado mínimamente. Ahora bien, tenemos también hay que destacar que hay más personas católicas conforme se incrementa la edad y menos católicos entre las personas más jóvenes. En este gráfico, donde tenemos la distribución por rangos etarios, podemos ver que entre quienes profesan el catolicismo y tienen entre 18 y 24 años, el porcentaje de católicos es apenas del 35%. De hecho, es inclusive mayor el número de personas cristiano-evangélicas en ese rango etario. Y entre quienes superan los 55 años, el porcentaje de católicos se eleva hasta 62%. Y a mayor edad se reduce al 22% el porcentaje de cristiano evangélicos. Es decir, que entre las personas más jóvenes tenemos más personas cristiano evangélicas y entre las personas mayores de 55 años, de 35 años, hay más personas católicas. Ahora bien, con respecto a la provincia, encontramos que el mayor porcentaje de personas católicas reside en Cartago, con un 68%, mientras que las provincias donde se reportó mayor porcentaje de practicantes del cristianismo evangélico son Punta Arenas y Limón, con 44% y 48% respectivamente. En estas provincias el cristianismo evangélico supera visiblemente al catolicismo. También se le consultó a la población encuestada cuál había sido la práctica religiosa que le enseñaron en la niñez. En este gráfico vemos que la mayoría de la población encuestada, un 72.9%, fue educada en la religión católica, un 22.4% en la evangélica o cristiana, mientras que cerca del 4% manifestó que fue educado en otra práctica religiosa, testigos de Jehová, mormones, judíos, y un 2% manifestó no haber recibido ninguna doctrina de alguna práctica religiosa en la niñez.
Aquí vemos también en el cuadro inferior que al analizar el cruce de respuestas entre las religiones enseñadas durante la niñez y la religión que actualmente profesan los encuestados, hay algunos aspectos a destacar, como entre quienes recibieron la religión católica en la niñez. Vemos que el 67% se mantiene en esta religión, pero actualmente el 14% es creyente sin ninguna religión y el 16% se convierte al cristianismo evangélico. En el caso de los cristianos evangélicos, cerca del 80% de esta población específica mantiene su religión. Sin embargo, el 18.5% se convirtió en creyentes sin religión, y entre quienes indicaron no haber sido instruidos en ninguna religión durante su niñez, la mayoría profesa actualmente la religión cristiana evangélica y el 23% indica ser creyente sin religión. Por otra parte, independientemente del género, provincia, edad o nivel educativo, casi un 65% de la muestra negó haber tenido una experiencia de conversión distinta a la de su familia, mientras que un 34% afirmó haber experimentado una conversión a una fe distinta a la familiar. En contraste con los datos de 2018, vemos que el porcentaje de personas convertidas disminuyó ligeramente en 2024. Ahora bien, en lo que concierne a prácticas o actividades religiosas realizadas por la población encuestada, tenemos que destacan con mayor frecuencia la oración personal para el 75% de las personas encuestadas. Esto sigue por lectura o estudio personal de la Biblia para el 31% y el envío de mensajes o cadenas con contenido religioso por celular para el 21%. Por su parte, las actividades que la gente afirma nunca realizar son la visita a curanderos o brujos para un 97%, la lectura del tarot u otros medios de adivinación para un 95% y la participación en grupos de sanación o visita a sanadores para un 83%. En cuanto a la relación de participación eclesial en el ámbito o en el grupo de católicos y evangélicos, lo que tenemos en relación con la pregunta de cuál es el porcentaje con el que la población católica asiste a misa, ¿verdad? Que es uno de los rasgos de la población católica. Encontramos que todas las semanas, ¿verdad? Eso que en el mundo católico llaman católicos practicantes, sería apenas del 34%, mientras que se divide en de vez en cuando o una o dos veces al mes entre 29 y 16%. Y personas católicas que dicen que nunca van a misa, el 8%. En el mundo evangélico, en relación con el porcentaje de asistencia al culto, que es la característica de este sector evangélico, encontramos que las personas dicen que todas las semanas participan en el culto únicamente el 48%, de vez en cuando 22% y que nunca 13%, ¿verdad? En ocasiones especiales 9% y una o dos veces al mes 8%. En relación con la participación en actividades relacionadas con la iglesia en el sector católico, ¿verdad? Lo que encontramos es que recibe la comunión o la Eucaristía, sí, 52%, ¿verdad? Y casi que la mitad, el 48% no recibe la comunión, es decir, van a misa con los porcentajes que vimos anteriormente, pero no reciben la comunión. En relación con la confesión, el 53% dice que sí se confiesa. Rezo del rosario es una de las prácticas que la mayoría de los católicos realiza con un 79%. Participación en consejos pastorales se expresa con un 27%
y participación en otro tipo de grupos parroquiales, movimientos apostólicos o actividades o evangelización, es 30% en el sector católico. En el caso del grupo evangélico, la pregunta sobre participación en algunas actividades, nos respondieron que en participación en grupos bíblicos, el 55% sí participa, frente a un 45% que no. En algún ministerio, por ejemplo, de mujeres, jóvenes, niñez, alabanza, ministerios de hombres o consejería, está equiparado, 50% dice que sí participa en algún ministerio, frente al 50% que dice que no. En actividades de formación, el porcentaje es 47-53, siendo 47 que sí participa, frente a 53% que no. Y en actividades de evangelización o misión, en el mundo evangélico apenas el 38% dice que sí participa en esas campañas de evangelización o misión, frente al 62% que no. En relación con la pregunta de quién ejerce más liderazgo destacado en la parroquia o en la iglesia, en el caso de católicos o evangélicos, los evangélicos están en amarillo y los católicos en morado. En el caso del grupo evangélico, la respuesta es que ellos perciben, ¿verdad?, que es igual hombres y mujeres con un 66%, frente a católicos que dicen, ¿verdad?, que tienen esa percepción que el liderazgo es igual hombres y mujeres, 40%. Cuando se le pregunta a los católicos o a los evangélicos cómo perciben ellos, ¿verdad?, el tema de liderazgo destacado en su iglesia, los católicos responden con un 22% diciendo que el liderazgo lo tienen las mujeres, frente a un 16-17% en el mundo evangélico que da esa misma respuesta. En relación con los hombres, ¿verdad?, los católicos dicen que el liderazgo lo tienen los hombres, un 30% es el que responde con esa percepción, frente a un 13,5% los evangélicos. Y en relación con ofrendas y servicios, la distribución, ¿verdad?, sobre la afirmación o contribución a la iglesia, en el mundo, en relación con lo que son contribuciones monetarias, ofrendas o diezmos, el 70% afirma o responde que sí da ofrendas, diezmos o contribución monetaria, que su participación en temas de iglesia, ¿verdad?, contribución a la iglesia con víveres, dineros o bienes para apoyar a gente necesitada, es decir, no para la iglesia, sino para que la iglesia canalice para otros beneficiarios, el 65% dice que sí, ha colaborado con ese tipo de actividad, frente a un 35% que dice que no. Con trabajo voluntario, ¿verdad?, para realizar tareas en la iglesia o la congregación, el 52% dice que no, nunca ha realizado un trabajo voluntario, frente a un 48% que dice que sí. Ofrecer servicios profesionales voluntarios, ¿verdad?, a través de la iglesia o la congregación, el 71% dice que no, frente a un 30% que dice que sí ha hecho este tipo de acción. Y poner sus bienes materiales locales o sus vehículos al servicio de la comunidad o de los líderes religiosos, el 75% dice que no, nunca lo ha hecho, frente a un 25% que afirma que sí. En relación con los servicios que ofrecen las iglesias cercanas al lugar donde viven, ¿verdad?, la pregunta tenía que ver con si conocen o no. Las personas responden con un 72% que sí se han enterado o saben que las iglesias o la iglesia de su comunidad apoya a la comunidad en emergencias, en desastres naturales o situaciones de riesgo, ¿verdad?, frente a un 19% que dice que no conoce nada de su iglesia en el entorno local donde vive.
Que sí la iglesia ofrece consejería familiar, responde a, un 70%, 69%, casi 70%, dice que sí, sabe que en su comunidad la iglesia ofrece este tipo de servicio, que en relación con atención a situaciones de adicción, por ejemplo, alcohólicas o drogadicción o condición de calle, sabe, ¿verdad? Las personas que respondieron saben que con un 53% que sí hay atención a este sector de la población, frente a un 36% que no sabe. En relación con los comedores comunitarios, el 35% dice que sí sabe que hay comedores comunitarios atendidos por las iglesias, frente al 55% que dice que no sabía, ¿verdad? Lo mismo en relación con atención en salud, ya sea física o psicológica, el 59% no sabe que hay ese tipo de servicios ofrecidos por su iglesia o las iglesias en su comunidad, frente al 30% que sí sabe, y eso se reduce en porcentaje que sí sabe, ¿verdad? En relación con becas para instituciones educativas en primaria o secundaria, con apenas el 12% que sí sabe que hay ese tipo de apoyo, muchas veces en la iglesia de su localidad, frente al 71% que dice que no, al igual que servicios de abogados tampoco saben, ¿verdad? Dicen desconocer este tipo de servicio, con un 75% que dice que no. Bueno, muy buenos días. Tal vez antes de continuar con los datos, quisiera tomar un momento para agradecerle a las personas que colaboraron contestando este instrumento, que tomaron de su tiempo para contestar la llamada y responder, ¿verdad?, sobre su vida, sus creencias, sus prácticas religiosas, porque sin su contribución, sin su aporte, no podríamos realizar este estudio. También aprovecho para agradecerle a las personas estudiantes que recolectaron los datos en su papel de personas encuestadoras, y al equipo del CETIS, del IDESPO, que supervisó el proceso de recolección y procesamiento de esta información. Pasando a hablar sobre los cambios o bueno, los valores de la sociedad costarricense, tal vez aquí acotar que estas preguntas se desprenden o buscamos emular algunos elementos del estudio internacional de valores, ¿verdad?, que se realiza a nivel mundial y que no se aplica en Costa Rica, lamentablemente, para tratar de comprender un poco cómo la población percibe su entorno y cómo la población también trata de ver cómo la fe o la ciencia, ¿verdad?, se relacionan con su vida cotidiana. En la primera pregunta le consultamos a las personas qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con que las vacunas hacen que nuestra vida sea más saludables. Un 85% dijo que estaba totalmente de acuerdo con esa afirmación. Un 10% dice que no, ¿verdad?, que está en desacuerdo. Eso es bastante importante. Recordemos, venimos saliendo de la pandemia de la COVID-19, han habido grupos, bueno, en Costa Rica y en otras partes del mundo que han ayudado a difundir mensajes, ¿verdad?, antivacunas. No parece que sean muy fuertes en Costa Rica, pero sí es un porcentaje significativo de la población. Respecto a la siguiente, ¿verdad?, le preguntamos qué tan de acuerdo está con esta frase: dependemos demasiado de la ciencia y poco de la fe. Aquí un 73% de la población dijo estar totalmente o algo de acuerdo de esta frase, contra un 16% que está en desacuerdo, es decir, las personas creen que también debe dependerse más de la fe y no solo del conocimiento científico. Y sobre si están de acuerdo con que las redes sociales provocan la pérdida de valores, también un 71%, ¿verdad?, la mayoría dice estar totalmente o algo de acuerdo, es decir, las personas mayoritariamente en Costa Rica están observando que las redes sociales no son o no están ayudando a contribuir, digamos, en la construcción de valores que se están considerando positivos, en contra de un 18% que manifiestan estar en desacuerdo. También aquí consultamos sobre algunos comportamientos y aspectos sociales, replicando algunas de las baterías que habíamos realizado en el 2018. En este caso, a las personas encuestadas se les pidió que calificaran de 1 a 5, donde 1 significa que nunca es aceptable este comportamiento o esta práctica, y 5 que siempre es, ¿verdad?, aceptable. Entonces aquí tenemos, digamos, la calificación promedio. Entre más alto, más aceptable la práctica para la población. La práctica que para el 2024 es más aceptable para la población es el divorcio, con una calificación media de 3.24, seguido por
Perdón, la más aceptable sería esta, que una mujer no tenga intención de convertirse en madre, que está en 3.82. Esa no la consultamos en el 2018, la introdujimos este año, ¿verdad? Pensando en todos los cambios demográficos que está teniendo en la población, ¿verdad? La disminución, perdón, de la tasa de la natalidad y, bueno, las decisiones cada vez de más personas, ¿verdad? Especialmente las mujeres, ya sea de postergar, ¿verdad? La maternidad o incluso de no, ¿verdad? Tener hijos en algún momento de su vida. Le seguiría las relaciones sexuales antes del matrimonio, tiene una calificación promedio en el 2024 de 2.98, y la homosexualidad, que tiene una calificación promedio de 2.83. Las prácticas o comportamientos sociales que se consideran menos aceptables, vendría a ser primero el suicidio, que es el que menos se considera aceptable en el país, 1.38, seguido por el aborto, 1.78, y la prostitución, con un promedio de 1.9. Sin embargo, si vemos la comparación con el 2018, aunque muy levemente, ha habido un aumento, ¿verdad?, hacia la aceptabilidad en todos estos comportamientos, siendo el más notorio en el tema del divorcio, ¿verdad?, donde tuvo casi un 0.5%, perdón, 0.5 puntos de crecimiento de aceptación, seguido por el aborto, que tuvo un crecimiento de aceptación del 0.24. Respecto a bueno, sociedad, política y laicidad, también hicimos algunas consultas aquí a todas las personas que participaron en el instrumento. Igual les consultamos qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. Un 75% de la población manifestó estar totalmente o algo de acuerdo con la idea de preferir votar por un político honesto aunque no tenga religión. Eso es importante, ¿verdad?, porque podemos aquí empezar a apreciar qué tan importante puede ser para las personas que un político sea una persona religiosa o que un político tenga tal vez una creencia religiosa similar a la mía para decidir votar. Parece que es más importante una característica como la honestidad. Sobre si el Estado debe ser laico, es decir, no tener una religión oficial, un 56% de la población costarricense manifiesta estar de acuerdo con esta idea. Aquí hubo un crecimiento con respecto al 2018. El Estado debe apoyar económicamente a todos los grupos religiosos, y aquí disminuye, digamos que hay una división. Solo un 49% de la población indica estar algo de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta idea. En cuanto a si las creencias religiosas deben guiar la toma de decisiones de los funcionarios públicos, aquí ya el 56% de la población, ¿verdad?, la mayoría dice que está totalmente o algo en desacuerdo con esta idea, contra un 38% que sí la apoya. Que los partidos políticos utilicen o se apoyen en ideas religiosas para pedir votos, aquí mayoritariamente un 87% de la población está en contra, ¿verdad?, o no está de acuerdo, más bien con esta premisa, y solo un 10% de la población indica, ¿verdad?, que le parece estar de acuerdo con ella. Y prefiero votar por un político corrupto de su misma religión, aquí también es muy claro, 94% de la población indica estar en desacuerdo, contra un 2% que sí indica estar de acuerdo. En cuanto a la educación religiosa, se le consultó a las personas si estaban de acuerdo de que en escuelas y colegios públicos en Costa Rica se impartiera esta. Aquí también mayoritariamente casi un 80% de la población dijo estar de acuerdo con que se imparta. Un 19,5% dijo estar en contra y menos de un 1% no sabe o no respondió la pregunta. Respecto al tipo de educación religiosa que consideran que se debe impartir en las escuelas y colegios, un 63%, bueno, y aquí solo estamos consultando a las personas que dijeron que estaban de acuerdo para concluir la educación religiosa. Un 63% de la población dijo que esta se debe basar en creencias religiosas distintas, tanto cristianas como no cristianas. Porcentaje menor, un 32%, casi 33%, dice que debe ser exclusivamente en el cristianismo que debe basarse, y un 4% indicó que no sabía o no podía responder estas preguntas. Y en cuanto al uso de o presencia de símbolos religiosos en escuelas, instituciones públicas y actos gubernamentales, está también aquí un poco dividido. Un 52% de la población dijo que sí, que está bien que aparezcan. Mientras un 45% dijo que no, ¿verdad?, que no deberían utilizarse, y un 2.5% de la población que señala que no sabe, ¿verdad?, o no logra responder la pregunta.
Bueno, esos serían los principales hallazgos del estudio que, como pudieron ver, pues trata de abarcar aspectos muy distintos y amplios pues, de las creencias y las prácticas religiosas de la población costarricense. Muchas gracias. Agradeceremos si las personas investigadoras nos pueden hacer un resumen de 1 minuto con los principales hallazgos para uso de la prensa nacional. Bueno, en suma encontramos que el catolicismo continúa su descenso, mientras el cristianismo evangélico más bien ascienden las personas afiliadas a estas religiones. Ahora encontramos en los rangos etarios mayores más personas criadas en el catolicismo, que son las que se mantienen en el catolicismo en la actualidad. Cartago es la provincia donde residen más personas católicas, hay más personas cristiano-evangélicas en Punta Arenas y Limón, y son también mayoría entre las personas más jóvenes. Lo más relevante con respecto a las creencias es que de forma general tenemos que en Costa Rica el grueso de la población católica está conformado por personas mayores de 35 años y las personas entre 18 y 34 años son mayoritariamente cristiano-evangélicas, aunque es también en ese sector donde encontramos a la mayoría de personas creyentes sin religión. Es decir, que tenemos una Costa Rica joven que se inclina hacia la creencia sin religión y al cristianismo evangélico. Y asimismo, el número de personas ateas y agnósticas se duplicó en los últimos 5 años para llegar al 4% actual. En relación con la participación en actividades religiosas, llama la atención este dato del porcentaje de asistencia semanal, ¿verdad? Que en el caso de los católicos es 34%, y en el caso de los evangélicos ronda el 48, casi 50%, ¿verdad? Que son los más practicantes, digamos. Entonces, a partir de ahí, pues se puede derivar, ¿verdad?, o pensar que tanto en el mundo católico como en el mundo evangélico, la identificación religiosa pasa también por otros factores, que no es solo las cuestiones cultuales. Eso tiene que ver también con el tipo de actividades que realizan, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los católicos es sobre todo actividades como el rezo del rosario, que son muy particulares, ¿verdad? O la lectura bíblica en el caso del mundo evangélico, que hace pensar en actividades que no son tan públicas, sino más bien privadas, ¿verdad? Y en el tema de la contribución a las iglesias, sin duda sigue siendo el aportar fondos, dinero, ¿verdad? Ya sea como el diezmo o la colecta, ¿verdad? El factor que principalmente las personas colaboran con sus iglesias, tanto en el caso católico como evangélico. Sí llama la atención, por ejemplo, esta visión de que las iglesias canalizan servicios, por ejemplo, de atención en emergencias, y eso hace que muchas personas donen víveres u otro tipo de material para que las iglesias canalicen a través de la atención de emergencias. Mientras que todo lo que tiene que ver con voluntariado, eso no es tan porcentualmente tan representativo en las iglesias. En lo que respecta a la relación de la población entre la ciencia y la fe, parece que todavía hay una cierta ambivalencia, ¿verdad?, o conflicto no resuelto entre la población costarricense. Por un lado, se confía, pues, digamos, en la ciencia, en el caso de las vacunas, pero al mismo tiempo un porcentaje muy importante de la población considera que hay que creer más en la fe, ¿verdad?, que depender en la ciencia. En cuanto al tema de la religión y la política, es claro que ya se está percibiendo en la población la necesidad de que haya una clara separación entre estos ámbitos.
especialmente en los temas políticos electorales. Mayoritariamente la población costarricense se inclina a que no sea utilizado, ¿verdad?, por partidos políticos o candidatos durante la campaña. En cuanto a la toma de decisiones públicas, los porcentajes disminuyen, pero la mayoría de la población considera que no debería ser usado como base para la toma de decisiones por parte de las autoridades políticas. Y en el tema de la educación religiosa, si bien la mayoría de la población costarricense está de acuerdo con que se imparten en escuelas y colegios, la visión que se tiene sobre la educación religiosa entre ese mismo grupo es mayoritariamente que debe trascender, ¿verdad?, las ideas del cristianismo, ser precisamente tal vez un proceso de educación más holístico y no solamente quedarnos en la visión, digamos, cristiana más tradicional de la religión. Muchas gracias a la mesa principal por la presentación de los resultados del estudio Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas 2024. Abrimos la fase de preguntas. Tenemos una consulta aquí en sala del periodista Diego Bosque del periódico La Nación. ¿Cómo están? No sé si aquí o puedo preguntar desde acá. Me interesan un par de cosas. Sobre la Filimina, creo que es la segunda que ustedes presentan sobre el porcentaje de católicos, cómo ha variado, de evangélicos entre 2018 y 2024. ¿Sería erróneo afirmar que hay un descenso entre 2018 y 2024 de 52,5 a 49,8, ya que eso está dentro del rol de muestreo que ustedes presentan? Esa es mi primera pregunta. ¿Sería erróneo afirmar que hay una leve disminución ya que está dentro del rol de muestreo? Sí, perdón. Don Diego, si usted tiene ahí, perdón, esto tengo que hacerlo acá. Es que tanto micrófono ya me enredé. Mejor lo pongo aquí. Si usted ahí tiene la razón, digamos, hay que tener cuidado a la lectura de esos datos, porque entre ambos estudios el descenso sí está dentro del error de muestreo. Por eso no se puede afirmar tan categóricamente que las personas católicas estén disminuyendo. Las personas evangélicas, digamos, también tomando en consideración el error de muestreo, ellos sí lo sobrepasan, pero muy ligeramente. Más bien habría que ir pensando que la matriz religiosa en el país ya se está configurando de esta manera, ¿verdad? Una población evangélica, un 30%, un 50% católica. Pero si tomamos en cuenta los otros datos sobre que las personas fueron educadas, ¿verdad?, católicas o evangélicas en la niñez, y estamos observando que solamente el 66% de las personas que fueron educadas católicas en su niñez están permaneciendo siendo católicas, tal vez sí podríamos extrapolar que parece existir la tendencia de que las personas, digamos, católicas no se están quedando con esa creencia religiosa, ¿verdad? La cambian o la pierden a lo largo del tiempo. Sí vamos a necesitar un poquito más de tiempo en estos estudios para poder afirmar categóricamente si está disminuyendo o no. Lo que sí podríamos tal vez observar es que es más difícil para los católicos tal vez retener a las personas que fueron formadas católicas en comparación de las otras personas que fueron formadas como cristianas evangélicas. Y nada más un par de preguntas más. Sobre la distribución de población encuestada según práctica religiosa actual o el rango de edad en Costa Rica, quisiera saber si también está esta misma Filimina pero comparativa con 2018, si luego no la... Se lo podemos proporcionar, si no está ahí en este estudio, pero con todo gusto se lo puedo proporcionar. Finalmente sería una pregunta más de fondo. La gente dice, o sea, al final de ustedes presentaron que, por ejemplo, prefiero votar por un político honesto, aunque no tenga religión, el 75% dicen totalmente o algo de acuerdo, o si el Estado debe ser laico o no. Ustedes o algún otro equipo de investigación social dentro de la Universidad Nacional ha analizado qué tan confiables son este tipo de respuestas entre el momento en el que el Estado responde y lo que realmente practica, porque incluso en el país hay antecedentes recientes de que la gente realmente tiene muy en cuenta las características religiosas de un candidato a la hora de votar, y el mejor caso fue las elecciones del 2018, lo que pasó con la negrita, las publicaciones y lo que eso movió la luz. ¿Ustedes han medido esto? ¿Algún otro equipo aquí en la universidad? ¿Cómo se toman en cuenta, digamos, esos matices? Sí, de hecho, bueno, tenemos estudios para el 2018 y para estas últimas elecciones del 2022. Para el 2018 es que, bueno, fue un contexto muy particular.
sí encontramos que la religión, digamos, sí se puede asociar, digamos, con la intención de votar, pero más que todo pareciese ser que el shock religioso más bien fue ahí, ¿verdad? No tanto de personas de esa lectura conservadoras votando por, ¿verdad? Partidos conservadores y ser más religioso por votar por partidos conservadores, sino por lo que podría ser sí, las declaraciones sobre la negrita o la religiosidad más tradicional que puede haber movido a un grupo, eso es lo importante, a un grupo, no a todo el electorado. En el 2022 hemos encontrado que parece similar, es decir, hay un grupo de personas que la religión sí puede ser importante a la hora de identificarse con algunos candidatos o candidatas, pero no es toda. Y tal vez aquí es algo bueno que después Juan Manuel y Laura pueden profundizar porque no es mi área. Por un asunto de, digámoslo así, analítico, estamos agrupando a todas las personas que contestaron tener una creencia que se cataloga como cristiana evangélica, pero hay que tomar en cuenta que eso es un grupo muy diverso. A diferencia de los católicos, ¿verdad?, que todos tienen un credo o una creencia religiosa en teoría más o menos homogénea, las personas de creencias que se catalogan como cristiana evangélica pueden tener un sinfín, ¿verdad?, de formas y prácticas distintas también entre ellos. Entonces, es complicado después verlo solo siempre como un grupo homogéneo. Después hay que hacer esa, vamos a decir, disección o tomar con cuidado de cuál es estrictamente la práctica de la persona y cómo eso puede estar relacionándose. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra consulta? Si no es así, pues procedemos a cerrar esta conferencia de prensa. Agradecerle a la mesa principal por su participación y a ustedes por acompañarnos en esta presentación del informe del estudio Percepción de la Población Costarricense sobre Valores y Prácticas Religiosas 2024. Puede ubicar más información sobre este y otros temas del quehacer de la Universidad Nacional en www.unacomunica.una.ac.cr o en el sitio web de la Universidad Nacional. También nos puede ubicar en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Muchas gracias por acompañarnos y les esperamos próximamente con más información aquí desde la Universidad Nacional. Hasta pronto.